Y ahora sí vamos a ir viendo una a una las características más importantes de ellas y sobre todo con lo cual podemos saber ante quién estamos, ¿ya? Entonces aquí primero vamos a dividir lo que es la pantalla en dos, de lo más derecho posible. Y empezamos con sarampión. Entonces para hacer esta parte de aquí, vamos a usar algunas siglas. Ya cuando yo te pongo una P así en una bolita, estamos hablando del pródromo, y en este caso el pródromo del sarampión es, bueno, de entrada casi todos hacen fiebre, por ahí algunos solamente hacen febrícula, pero en general el título es así, no son exantemas febriles porque vienen con fiebre, entonces en los pródromos siempre va a haber temperatura elevada. Pero ¿qué más trae sarampión? Sarampión en su pródromo, los pacientes hacen conjuntivitis, y en este caso la conjuntivitis viene con fotofobia. Además de hacer eso aquí, en un sarampión también los pacientes van a presentar un enantema. Y los enantemas son el símil, ¿no? El que vendría a ser a las lesiones dérmicas en piel, o sea, el exantema, pero este aparece en las mucosas, ¿no? Entonces esos son los enantemas. Y este de acá tiene nombre propio, son las manchas de Koplik. Ajá, muy bien, son las manchas de Koplik. Y las manchas de Koplik se encuentran aquí, como ves en el dibujo, se encuentran opuestas a lo que es el segundo molar, ¿no? El segundo molar inferior. Y también es importante recordar que una vez que aparecen las manchas de Koplik, más o menos entre 2 días a 4 días después de esto, vamos a poner acá, acá sí, ¿ya? Más o menos entre 2 a 4 días posterior a que aparece el enantema, se produce el exantema, ¿no? Se produce este exantema, maculopapular, no pruriginoso. Esto también es importante. Casi todos son no pruriginosos o pruriginosos muy, muy leve, porque hay una de ellas que sí es la que más pica, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ya conforme pasemos las enfermedades. Pero en general casi todos dan muy poco prurito, casi ninguno. Y después de que aparece el exantema, este exantema que aparece a nivel de lo que es cara y cuello y que se va a generalizar de manera cefalocaudal, posterior a esto presenta este descamo, ¿verdad? Este descamo. Entonces aquí lo importante de sarampión para reconocerlo en una pregunta es la parte de lo que nos hablan de la conjuntivitis con fotofobia y el Koplik, ¿ya? Y el Koplik son dos características bien importantes para poder diferenciar en una pregunta. Y ahora también vamos a poner acá una C. Acuérdate que cuando ves una C con una bolita aquí, estamos hablando de las complicaciones, porque eso también es importante. Entonces, ¿cuál es la complicación más frecuente que da sarampión? En este caso sería la neumonía, ¿ya? Neumonía es la más frecuente, pero sin embargo puede producir otras, como por ejemplo, puede producir úlceras corneales, puede producir otitis, úlceras corneales, otitis, y dentro de quizás la más severa y la más conocida, porque tiene un epónimo, esta es la más frecuente y esta acá es la más severa. La más severa será la paencefalitis o la encefalitis esclerosante subaguda, ¿no? Paencefalitis esclerosante subaguda, y que en este caso tiene nombre propio y el nombre es paencefalitis de los años, ¿verdad? Entonces, esa es la más severa, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos lo más básico de lo que es sarampión. Entonces, ahora vamos a hacer escarlatina, ¿ya? Escarlatina. En el tema de escarlatina, que según lo que hemos visto en el slide anterior sería nuestra segunda enfermedad, tenemos que en el pródromo, como hacemos la P de pródromo, escarlatina produce fiebres altas, ¿ya? Fiebre alta. Entonces acá sí lo vamos a especificar porque este es alto. Y viene con síntomas respiratorios altos, en este caso va acompañada de una faringoamigdalitis aguda, ¿ya? Entonces esos son los síntomas respiratorios que hay.
Luego de que el paciente presente estas fiebres altas, estos síntomas a nivel eh, de que tiene adenofagia, por ejemplo, a más o menos entre las 12 y las 48 horas va a presentar el exantema. Entonces tenemos de 12 a 48 horas posterior presentará su exantema, ¿ya? Y este exantema es un exantema, a diferencia del anterior, este es micropapular, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Este es micropapular, ¿ya? El micropapular y va a iniciar acá, inicia en cuello, y lo otro es que es áspero, la piel como de lija, ¿no? Entonces, áspero, dicen que parece una lija. En menos de 24 horas se disemina y posteriormente produce una descamación. Y como este paciente venía, no te puedo leer, ¿no? Dawson o Dawson es D-A-W-S-O-N y el nombre completo es, vamos a escribirlo mejor, panencefalitis esclerosante subaguda, ¿ya? Panencefalitis, panencefalitis esclerosante subaguda, ¿ya? Listo. Entonces, seguimos en escarlatina. Te decía que descamaba grueso porque en general era algo lijo, como lija, como áspero su exantema, ¿verdad? Entonces, ya, hasta ahí, ese es el curso de la enfermedad. Y lo otro que hay que acordarnos de escarlatina es que tiene algunos signos que son bien característicos, ¿no? Por ejemplo, como puedes ver ahí en la muñequita, el pródromo de escarlatina es fiebre alta más una faringoamigdalitis aguda, es decir, de síntomas respiratorios altos que van marcados más que nada por ovinofagia, ¿no? Porque ¿quién la causa? La causa de Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Y Streptococcus pyogenes también es la principal causa bacteriana de faringoamigdalitis. O sea, ahí hay una relación, ¿verdad? Por eso es que el pródromo es así. Y a diferencia de, por ejemplo, no sé, eritema infeccioso, donde casi no, la fiebre es muy bajita o el paciente está subferil, aquí la fiebre sí es alta. ¿Qué cuadrito? Ah, este cuadrito de acá es la paencefalitis esclerosante subaguda de Dawson. Ya lo voy a hacer más ordenadito, ¿ya? Porque si lo estoy confundiendo, no sé bien. Vamos a hacer más legible. Entonces, estamos hablando de escarlatina y que además del curso de la enfermedad que ahora ya lo conocemos. No, no, nena, esto pertenece acá arriba. Como te das cuenta, pertenece a sarampión. Entonces, te voy a hacer una rayita acá para que... ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si volvemos a repasar sarampión? ¿Ya? Volvemos a hacer sarampión rapidito ya que está escrito, cosa que no nos perdemos, ¿ya? Entonces, decíamos con el pródromo de sarampión, ¿no? Hemos regresado a sarampión, el paciente presenta, además de la fiebre, porque recordemos que todos van a tener fiebre, tiene conjuntivitis con fotofobia, ¿ya? Eso es importante, vamos a verlo más adelante porque este tiene conjuntivitis con fotofobia y que dentro del pródromo, es decir, antes que aparezca el exantema, antes que aparezcan las lesiones en piel, se va a presentar su enantema, que son las lesiones, pero en las mucosas, ¿no? Entonces, estas lesiones en las mucosas de sarampión, que son las manchas de Koplik, y las manchas de Koplik son esas manchitas que están alrededor de lo que es el molar inferior, del segundo molar inferior, ¿ya? Como lo tiene la muñequita y dentro de la boquita, ¿no? Son esas manchitas blanquitas. Una vez que aparece Koplik, entre 2 días y 4 días posterior a esto, o sea, 48 horas después, es que va a aparecer el exantema. El exantema de sarampión es un exantema maculopapular que no pica y que posteriormente va a escamar, ¿no? Entonces, eso es lo importante de recordar el sarampión. Más allá del exantema, que bueno, todos presentan lesiones en piel, es buscar las otras características que me van a orientar a sarampión. En este caso sería Koplik y la conjuntivitis con fotofobia, ¿verdad?
Y ahora, lo otro importante en esta parte aquí es que recordemos qué complica o cómo complica sarampión a los niños. Y los complica haciendo neumonías, ¿ya? Eso es lo más frecuente, que da neumonías, pero también puede dar úlceras corneales, también puede dar otitis. Y si bien la neumonía es lo más frecuente, lo más severo es que llegue a afectar el sistema nervioso, y en este caso lo hace como la pancefalitis subaguda, porque lo hace más o menos entre las 2 y las 4 semanas posteriores a que el paciente tiene sarampión. Y esta pancefalitis esclerosante subaguda tiene un nombre propio, y el nombre propio es pancefalitis de Dawson, que vendría a ser DAWSON, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos con sarampión. Listo, ahora sí, queda más claro. Entonces, de todas estas enfermedades hay un montón por qué hablar, pero estamos sacando las pepas, ¿no? Las pepas para poder contestar todo. Muy bien, entonces ahora vamos a escarlatina. Entonces, eso se da en recién nacido. La pancefalitis de Dawson puede aparecer entre 2 a 4 semanas posterior y puede complicar en cualquier edad en realidad, ¿no? Pero más que nada lo hace en niños más grandecitos. Eso me estás hablando de encefalitis, ¿verdad? No es sarampión, en general. Sí, es lo que entiendo. Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos a hacer escarlatina. De sarampión. Sarampión, si tú tienes el contacto, si tú tienes el contacto, puedes hacer la enfermedad, sobre todo si no estás inmunizado. Por eso es que inmunizamos a los niños. Entonces sí podría tener un recién nacido sarampión, considerando pues, no, que un neo va hasta los 28 días. Listo. Entonces ahora tenemos escarlatina. En escarlatina, el pródromo, que ya lo hemos escrito, es que el paciente tiene fiebre alta y tiene signos de faringomicralitis aguda, ¿no? Por ejemplo, odinofagia. De 12 a 48 horas posterior a que el paciente hace esto, es que se presenta el exantema. Es un exantema micropular, es un exantema que es áspero, es tan áspero que le conocen como que es de piel de lija. Después de un día de que aparece el exantema, se empieza a diseminarse por todo el cuerpo y posteriormente descamará de una manera gruesa, ¿no? Y esto lo relacionamos en que como era áspero, pues ahora se escama de forma gruesa, ¿ya? Entonces ahora hay ciertos signos que me van a orientar a que el paciente tiene escarlatina, como por ejemplo, como puedes ver ahí en la muñequita, si lo amplías, tiene un enrojecimiento facial que respeta lo que es la región perioral, ¿verdad? Así eh, respeta lo que son los surcos nasogenianos, o lo podríamos también traducir como un enrojecimiento con una palidez peribucal, y que es el conocido triángulo de Filatov, que es de escarlatina, ¿ya? Entonces, acá le vamos a jalar y le ponemos Filatov, ¿ya? Ese es el triángulo de Filatov. Después, ¿qué más? Estos pacientes hacen petequias a nivel de los pliegues, que vendrían a estar aquí chiquititos, como lo puedes ver, y estas petequias a nivel de los pliegues, como en la región inguinal, por ejemplo, o la región axilar, son las líneas de Pastel. Son las líneas de Pastel, ¿ya? Y después lo otro que tiene escarlatina son las famosas lenguas. Oh, ya, sí, sorry. Ya, disculpen. Entonces, vamos a hablar más fuertecito para que puedan escuchar todos. Entonces, te mencionaba que en el tema de escarlatina también hay algunas lesiones que son las petequias, que se presentan a nivel de los pliegues, como por ejemplo el pliegue inguinal. Y esas son las líneas de Pastel. Y el triángulo es el triángulo de Filatov. Es Filatov. Filatov. ¿Ya? Uy, Dios mío, parece que hoy día no he almorzado, ¿verdad? Ya. Ya, vamos a hacerlo más animoso. Ya estoy muy caída. Ya, listo. Entonces sí, el triángulo es triángulo de Filatov, ¿ya? Filatov, que es esta palidez perioral y que el resto de la carita está enrojecida, ¿ya? Y las líneas de Pastia son las que ven en los pliegues inguinales, que son en los pliegues en general, y que son esas lesiones petequiales, ¿ya? Entonces, lo otro que nosotros dijimos que teníamos que acordarnos de estas enfermedades eran cómo complica, ¿no? Y cómo complica escarlatina. Escarlatina puede complicar de dos maneras. Puede complicar haciendo enfermedades supurativas,
Entonces acá vamos con la C de las complicaciones. Entonces, ajá, muy bien, pero esa sería la no supurativa. Entonces vamos a hablar primero de las supurativas. Dentro de las supurativas tenemos otitis, tenemos abscesos, y luego tenemos las no supurativas y son a las que más les tenemos, ¿no? Sí, claro, acceso periamigdaliano dentro de las que son las supurativas, y dentro de las no supurativas tenemos la fiebre reumática, y tenemos la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿verdad? Tenemos esas dos. Entonces, en el caso de escarlatina, para que no se produzcan justamente estas complicaciones, vamos a tener que dar tratamiento antibiótico, porque la gente pues se da una arteria, ¿verdad? Y el tratamiento, no vemos, es amoxi, ¿verdad? Amoxi a 50 miligramos kilo día, y tiene que ser por 10 días, ¿ok? Por 10 días para prevenir las complicaciones no superativas. Listo. Entonces ahora otra vez voy a hacer acá la rayita para que no se mezcle todo. Y ahora acá tenemos un poco más de espacio. Ahora vamos a hablar de rubiola. En el tema de rubiola, primero pródromo, ¿no? Pródromo. ¿Cómo es el pródromo de rubiola? Una vez más, primero que tiene que haber fiebre, ¿verdad? Partimos de la fiebre. Y en este caso el paciente puede tener fiebre y puede tener algunos síntomas catarrales, puede tener coriza, pero quizás lo que me va a llamar la atención aquí y me va a ayudar para poder distinguirla de las demás es si es la conjuntivitis, pero en este caso sin fotofobia, muy bien, sin fotofobia. Entonces acá tengo algo con lo cual puedo diferenciar de sarampión, ¿verdad? Entonces aquí, conjuntivitis sin fotofobia, muy bien. Y después aquí también tengo un enantema, ¿verdad? Y decíamos que el enantema era el exantema de las mucosas. Entonces el exantema de rubiola también tiene nombre propio. Y el de acá es Forsheimer, ¿verdad? Forsheimer. Las manchas de Forsheimer. ¿No? Listo. ¿Y estas qué son? Son unas máculas también blancas, pero en este caso las de Forsheimer están en paladar blanco, ¿ya? Acuérdate, estas están en paladar blanco. Listo. Luego de que Rubiola me hizo mi pródromo, que en este caso es conjuntivitis sin fotofobia, el paciente va a presentar también su exantema. Este exantema es un exantema maculopapular, eritematoso. Inicia aquí en carita, en cuello, en cara, ¿ya? Para generalizar en el primer día, más o menos en las 24 horas, y retirarse o desaparecer más o menos al tercer día, ¿ya? Entonces ese es el curso, pero a mí lo que me va a determinar es uno, su pródromo, dos, su enantema, y tercero, el signo clínico que se presenta con mayor frecuencia, el más patognomónico rubiola, y en este caso lo puedes ver también ahí en la muñequita que tiene aquí. El exantema, en este caso de rubiola, se puede producir más o menos a los 2 días, a las 48 horas, ¿ya? Y, muy bien. Entonces, te mencionaba que lo más importante en rubiola, la característica que me va a aceptar la pregunta de rubiola, es, ¿qué será? Aquí no se puede, creo que sí se ve, está acá, ¿verdad? Que vendría a ser la adenopatía. En rubiola son las adenopatías. Y que ahí en la muñequita la puedes ver que está retroauricular, ¿verdad? Pero rubiola no solamente produce adenopatías retroauriculares, también las puede producir a nivel cervical, las puede producir a nivel occipital. ¿Ok? Entonces cualquiera de esas ubicaciones me da rubiola con sus adenopatías. Finalmente, rubiola puede complicar en algunas ocasiones produciendo artritis, ¿no? No es tan característico como las otras.
Lo tenemos aquí, la muñequita donde todo está ok, todo está bien. Y ahora, según el orden que estábamos viendo, nos tendríamos que pasar a eritema infeccioso, ¿no? Y si tú puedes ver, y si tú te puedes acordar de esto luego, todas las muñequitas que te presento, excepto la de Dukleakov que no tiene nada, todos están llorando, están irritables, están muy fastidiados, excepto esta acá, ¿no? Excepto la eritema infeccioso. Entonces, ¿por qué? Porque eritema infeccioso da en su pródromo solamente a febrícula y a veces ni eso, ¿no? Entonces aquí tenemos, aquí en el pródromo es febrícula. Y en general un buen estado, ¿no? Artritis. Artritis, ¿ya? Aquí en rubiola, ¿no? Artritis. Ya. Entonces, en el eritema infeccioso, como te decía, es como ves, es la que mejor se ve, tiene un buen estado general, y en el pródromo solamente hay febrícula. Y posterior a que hay esta febrícula, ¿no? Cuando posterior a esto, van a aparecer primero lo que es este enrojecimiento facial bilateral, ¿no? En las mejillas, que se conoce como el signo de la bofetada. ¿Mm? Eso aparece primero, es el signo de la bofetada, bien característico, y luego de que aparece el signo de la bofetada, va a producir algunas lesiones reticulares como si fuera un encaje, ¿no? Entonces esa es la otra producción, es la fase del encaje. Y eritema infeccioso también tenemos que acordarnos porque después que pasa la bofetada, pasan esas lesiones tipo encaje, llega un periodo que más o menos está entre las 2 y las 4 semanas luego de todo esto, que es el periodo de las recidivas. Y aquí, en esta fase, si el paciente se expone al sol o realiza, por ejemplo, ejercicio, es un patrón reticular, como puedes ver aquí, mira. ¿Qué significa? Que estas lesiones de aquí eritematosas son confluentes. Son confluentes y al estar juntitas y al estar todas rojitas, dan ese patrón como si fuera un encaje. Por eso le dicen así, ¿no? Patrón reticular en encaje. Que es esto de acá que ves, ¿no? Entonces acá tienes lo que es la bofetada y acá tienes el patrón en encaje, ¿ya? Y ahora recuerda que estas lesiones de aquí no duelen y tampoco escaman, ¿ya? Y no aparecen, y solamente aparecen así en lo que vendrían a ser extremidades, pero ni en palmas ni en manos, y en carita lo que es la parte de la bofetada, ¿ya? Listo. Y el tema infeccioso en el momento agudo no da muchas complicaciones, pero posteriormente, cuando los niños han tenido esta enfermedad y pasan los años, sobre todo cuando se vuelven adolescentes, pueden hacer un síndrome, voy a poner acá, que se conoce como el síndrome en guante y calcetín, o su nombre completo que vendría a ser el síndrome pápulo purpúrico. Sígueme ahí, por favor, porque pápulo purpúrico en guante y calcetín. Que lo que hace es que las manitos y los piecitos se les hinchen, se les pongan rojos, pero solamente eso, no hacen ya lesiones dérmicas, no hacen ya bofetadas, ¿no? Y lo hacen cuando son adolescentes, ¿ya? Solamente es eritema y solamente es eritema y edema, ¿ya? Hinchazón y rojo. Listo. Entonces con eso yo me puedo acordar siempre de eritema infeccioso por lo que es la bofetada, por la bofetada y que me da febrícula. ¿Cuál es el tratamiento para, en general, el eritema infeccioso? Es tratamiento de soporte y en el caso de la bofetada es observación, ¿no? Bueno, eso es un tema viral. Ahora vamos a hacer exantema súbito, ¿ya? Entonces, exantema súbito, como puedes ver ahí, te trae primero que te trae un lactante, un niño chiquito, porque es más clásico de niños más pequeños, ¿no? Por debajo del año, por debajo del año y medio, ¿ya? Eso es uno. El otro es, como ves, es que trae un termómetro colocado.
y este termómetro está reventando, ¿verdad? Y es porque exantema súbito produce fiebres muy altas, fiebres que pasan los 38,5, los 39 grados. Y ese es su prodromo, ¿ya? El prodromo de exantema súbito, vamos a poner acá la P, son las fiebres que pasan los 38,5 grados, ¿ya? Fiebres altas. Y posteriormente a esto, cuando ya el paciente no presenta fiebre, es que se va a dar su exantema. Entonces se conoce como que hay fiebre, cae la fiebre y súbitamente, de un momento a otro, cuando ya parece que el paciente está bien porque ya no está haciendo fiebre, aparece su exantema. Entonces tengo fiebre, luego cae la fiebre, esto más o menos suele suceder al tercer día, y luego aparece este exantema, que es un exantema rosadito, ¿no? Es un exantema rosado. Y es por eso que este exantema, a esta acá también la conocen como roseola, ¿no? Y no solamente por eso, sino porque las lesiones del exantema súbito, dicen algunas literaturas, tienen una forma como si fueran de almendras. Entonces, así, como un rocío, ¿no? Y son chiquitas, pero un poquito más lineales. Pero acá lo importante que debo recordar es la fiebre alta, que luego cae la fiebre, aparece el exantema y que es un exantema rosadito, ¿ya? Y como hace fiebres tan altas y son niños pequeños, como decíamos, la complicación más frecuente de ellos viene a partir justamente de esa fiebre. Entonces la complicación que complica exantema súbito, complica con convulsión febril. ¿No? Se complica con convulsión febril. Ahora tenemos varicela, ¿ya? Entonces, en el caso de varicela, bueno, una vez más, el prodromo es fiebre. En este caso también puede haber malestar, puede haber hiporexia. ¿No? La fiebre, malestar, ¿no? En algunos casos hiporexia. Y posteriormente, más o menos a los 2 días de que el paciente está con fiebre, presenta su exantema. Y en este caso, sí es bien importante, porque es el único que inicia de esta manera, es que el exantema aparece primero en cuero cabelludo, ¿no? Y siempre que tengamos un paciente con cualquier tipo de estas lesiones y que empiezan con fiebre y rash, fiebre y lesiones dérmicas, buscan cuero cabelludo para ver si no es varicela, ¿ya? Entonces, exantemas que inician en cuero cabelludo, y hay que saber cómo es ese tipo de exantema. Entonces, el exantema inicial es la vesícula, ¿no? Entonces, es la vesícula, que es como una gotita, y en la parte central tiene como una depresión, y es por eso que se le conoce como una vesícula umbilicada. Umbilicada, que posteriormente se va a volver pústula, y que luego se va a volver costra, ¿ya? Entonces, tenemos esos tres tipos de lesiones. Pero ¿qué sucede con varicela? Que todas esas lesiones están al mismo tiempo. Todas esas lesiones. Si tú tomas, por ejemplo, un brazo, una parte del tronco, y vas a encontrar vesícula, vas a encontrar pústula, vas a encontrar costra. Y eso es lo que se conoce como el signo del cielo estrellado, ¿no? Porque puedo ver diferentes tipos de lesiones, diferentes tipos de cosas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, por eso le dicen signo del cielo estrellado. Entonces, ¿qué es lo otro característico de varicela? Es, como ves ahí el dibujo, es bien pruriginoso, que es el que da más prurito. Entonces, este sí, grande, ¿no? Es pruriginoso, ¿ya? Y lo otro importante recordar en varicela es las complicaciones, ¿no? Entonces, cuando hablemos de complicaciones en varicela, y hablemos primero de la más frecuente,
todavía no le pongas nombre propio, acuérdate siempre de la manera más general y de la manera más específica, porque puede venir de ambas formas, ¿ya? Entonces, varicela complica más frecuentemente a raíz justamente de que sus lesiones son muy pruriginosas, de que pican mucho. Entonces los niños que hacen se rascan. Y al rascarse y generar soluciones de continuidad, pues no ingresan microorganismos y producen sobreinfección de la piel, ¿no? Sobreinfección de las lesiones. Entonces esa es la causa más frecuente de cómo complica, ¿no? La sobreinfección. Y ya para ponerle un nombre es impétigo, ¿no? Entonces acuérdate siempre ambas cosas, porque podría no venirte con un impetigo, pero viene de la otra manera. Ya, eso es lo más frecuente, pero ahora también recuerda cuáles las complicaciones son las más severas. Entonces acá en tablita pondremos las severas. Y entre las severas tenemos la cerebelitis, a mí no me gusta escribir así tan feo. La cerebelitis, ¿ya? La cerebelitis, que es mucho más frecuente que la encefalitis, y tenemos, que es la principal para recordar, y la otra es las que se producen en los pacientes que tienen algún compromiso inmunológico. Ya eso también es importante que recordemos. Entonces tenemos las frecuentes, las severas y las del inmunocomprometido. Inmunocomprometidos. Y estos pacientes inmunocomprometidos pueden hacer también neumonía y pueden también hacer hepatitis, que pueden ser muy graves, pueden ser incluso fulminantes, ¿ya? Entonces tienen un espectro. Entonces acá tenemos neumonía y hepatitis. Muy bien. Lo que pasa es que en varicela, más característico de que el pródromo en sí es las lesiones, ¿no? Las lesiones y el tema de que es bien pruriginoso, ¿ya? Entonces, más que el pródromo, en varicela lo que tú tienes que buscar es una lesión en cuero cabelludo, clásico, y lo otro es la lesión patognomónica, la típica, que vamos a subrayarla acá, vesícula umbilical, ¿ya? Vesícula umbilical, esa es la principal, pero después la vesícula se llena de pus, se vuelve pústula, después pasa a costra, y si las encuentro todos al mismo tiempo, tengo el signo, el polimorfismo regional, el signo del cielo estrellado, ¿ya? Ese también es el nombre, acuérdate, te lo van a preguntar así, el polimorfismo regional, ¿no? Agarro un bracito y está todo al mismo tiempo, ¿no? Polimorfismo, varias formas en una región. ¿Listo? Y ahora hablemos de mano, pie, boca, que ya es más sencillito. Es esta enfermedad de aquí, también su pródromo hay fiebre, y luego de eso aparecen, el pródromo es fiebre, y acá aparecen primero máculas, y luego estas máculas se vuelven vesículas, luego las vesículas eclosionan o erosionan, y hasta aquí sí duelen, ¿ya? Estas sí son dolorosas. ¿Y dónde estarán esas lesiones? Pues como le dice su nombre, están en manos, están en pies, están en boca. Entonces, aquí tú podrías diferenciar varicela de mano, pie, boca, porque en varicela, en ambas, la lesión es vesícula, ¿ya? Recordemos eso. Pero en mano, pie, boca solamente son esas lesiones, ¿no? En la boca producen también úlceras, ¿no? Porque esas vesículas se erosionan, se ulceran y producen dolor, ¿no? Con va a ser eritematoso. Entonces, si están solamente, son vesículas, yo diría varicela, pero si están solamente en esos lugares, pues mano, pie, boca, ¿ok? Y complica, así complica raramente, produce encefalitis. Pero recuerda que es raro, ¿no? Solamente por ya ponerle una complicación para que todos tengan una idea. Listo, y entonces eso sería la parte de lo que son exantemas.